Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6, una iglesia caracterizada por su vigilancia. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, está hablando Jesús. Recordamos que esta palabra ángel está haciendo o se puede interpretar como escribe al pastor de la iglesia en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que estás muerto. Lea la próxima frase conmigo. Sé vigilante. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Lea conmigo esa frase una vez más. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así es. Para nuestra reflexión bíblica de hoy, continuaremos nuestra serie de estudios cuyo enfoque es las características de la iglesia que Dios desea. Durante el curso de las últimas semanas hemos visto varias características de la iglesia que Dios desea. Dios desea una iglesia que se caracteriza por el amor. Ese fue el primer tema que vimos en esta serie. Vimos que Dios desea una iglesia que se caracteriza por su firmeza en medio de las dificultades de la vida. Vimos que Dios desea una iglesia que se caracteriza por su firmeza en la verdad. Y en el tema pasado con el pastor vimos que Dios desea una iglesia que se caracteriza por su firmeza en la pureza. En el mensaje de hoy vamos a ver otro aspecto más de la iglesia que Dios desea, que viene a complementar los aspectos que hemos estudiado hasta ahora. El aspecto de la vigilancia. Dios desea una iglesia caracterizada por su vigilancia. Pero esta palabra o este tema de la vigilancia la vamos a tratar de una manera muy específica, puesto que cuando hablamos de vigilancia, del tipo de vigilancia que Dios desea ver en su iglesia, no estamos hablando del tipo de vigilancia que vemos cuando entramos a las tiendas hoy en día. Es decir, no estamos hablando de un guardián a la puerta, no estamos hablando de las pantallas que están a la par de la cámara para hacerlo consciente a uno que lo están grabando. No es ese tipo de vigilancia del que estamos hablando, sino que estamos hablando de una vigilancia muy específica, vigilancia contra la complacencia espiritual. Dios desea una iglesia caracterizada por su vigilancia contra la complacencia espiritual. Ahora, justo como en los mensajes anteriores, la exhortación de Jesús acerca de la vigilancia contra la complacencia espiritual se encuentra en la porción de la revelación de Cristo Jesús al apóstol Juan, en la que Jesús se dirige a las 7 iglesias de importancia estratégica en el área conocida hoy como Turquía, las cuales, como ya hemos mencionado una y otra vez, sirven de arquetipos, es decir, de patrones, de representantes o de metáforas de las diferentes iglesias que vemos aún en el día de hoy. Es decir, Sardis nos puede representar a nosotros o algún aspecto de lo que estamos experimentando ahora en nuestra congregación. Es por esta razón que creo que vale la pena volver a mencionar que mientras continuamos estudiando lo que Dios desea ver en su iglesia, lo que Dios le dice directamente a las iglesias en Apocalipsis, que recordemos
que debido a la naturaleza colectiva de la iglesia, todos los temas en esta serie tienen una aplicación tanto al nivel de la iglesia, claro, pero también al nivel individual. En otras palabras, debido a que la iglesia es la expresión colectiva de creyentes individuales, estos temas necesariamente también van a tener aplicaciones individuales. Y cada llamado a la iglesia en estos temas también es un llamado al creyente individualmente. Partiendo de ahí, el pasaje de hoy nos expone que Dios desea una iglesia caracterizada por su vigilancia, y en particular su vigilancia en contra de la complacencia espiritual, la cual la iglesia es llamada a expresar en primer lugar por un proceso o por medio de un proceso continuo de retomar obras. Dios desea ver una iglesia que se caracteriza por su vigilancia contra la complacencia espiritual, expresada en primer lugar por medio de un proceso continuo de retomar obras. En los versículos 1 y 2, un Jesús glorificado y omnisciente, es decir, que conoce todas las obras de la iglesia en Sardis, tal y como conocía las obras de todas las otras iglesias anteriores mencionadas, Éfeso, Esmirna, todas de las que hemos hablado, le hace un llamado directo a Sardis a retomar obras. Vayamos a los versículos, versículo 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Okay? Volvemos a recordar, la palabra ángel se refiere en el lenguaje original a un mensajero. Entonces bien puede decir aquí, escribe al pastor, al predicador de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Okay? No se vaya a confundir con eso. Apocalipsis tiende a ser un libro muy simbólico, ¿okay? Y el uso de los números aquí es importante o es simbólico. El número 7 siendo el número de, algunos dicen de la perfección, pero es de algo en su totalidad, es el número de la totalidad. Entonces, el que tiene el Espíritu de Dios en su totalidad. ¿Quién fue lleno del Espíritu de Dios en su totalidad? Jesús. Jesús es el ejemplo de un ser humano siendo 100% bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, el que tiene los 7 espíritus de Dios, esto se refiere al que tiene la totalidad del Espíritu de Dios. Y hay algunos comentaristas que hacen una referencia a una cita en Isaías, y no la apunté, se me olvidó apuntarla. Si gusta yo se la puedo dar después, está en el material de Escuela Dominical, pero es una cita en Isaías que cita los 7 diferentes aspectos del Espíritu Santo. Es interesante. Entonces, algunos sugieren que se refiere a la totalidad del Espíritu en estos 7 aspectos, en estas 7 manifestaciones. Bueno, el que tiene los 7 Espíritus de Dios, la totalidad del Espíritu de Dios y las 7 estrellas. Hemos hablado que las estrellas se refieren a los pastores o es más a las iglesias de esta área. Entonces, el que tiene la totalidad del Espíritu de Dios y el que se mueve en la totalidad de la iglesia, dice lo siguiente. Entonces Jesús se está poniendo como alguien que conoce el Espíritu de Dios en su totalidad y que también conoce el estado de las iglesias en su totalidad. Y esto es lo que él tiene que decir. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y ¿qué es lo que le dice? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas
o completas delante de Dios. Interesantemente, aunque la palabra retomar no figura en estos versículos, no leímos la palabra retomar ahí, ¿no? Aunque la palabra retomar no figura en estos versículos, la noción de que estos versículos establecen una exhortación a practicar un proceso continuo de retomar obras se deja ver a través de varias frases en este pasaje que en el español de la traducción de la Reina Valera 60 tal vez corren el riesgo de leerse así de largo. Primero, tenemos las frases que definen la complacencia de Sardis como la práctica de erróneamente confundir su trabajo o acción actual como iglesia con la reputación que habían obtenido por obras pasadas. ¿Ok? Le vuelvo a decir esto. Recuerden, Dios desea ver una iglesia que se caracteriza por su vigilancia contra la complacencia espiritual. ¿Qué es la complacencia espiritual entonces? Lo que vamos a ver en este pasaje es que la complacencia espiritual que estaba manifestando Sardis era una que se caracterizaba por confundir, erróneamente confundir su idea del trabajo o acción actual que estaban teniendo como iglesia con su reputación por obras anteriores. Porque son dos cosas diferentes. Tener la reputación de hacer algo y estar haciendo algo son dos ideas diferentes. Y puede ser que sean contrarias. Es decir, que exista la reputación de ser algo, pero en realidad ser algo más, ¿no? ¿Hemos encontrado alguna situación parecida? Que algo o alguien tiene la reputación de ser algo, pero resulta siendo algo más. ¿Ya? Me ha sucedido a mí con la compañía médica que tenemos, que tiene la reputación de ser algo, pero resulta siendo algo más. Resulta fallando, quedando corta. Entonces, esto de la complacencia espiritual era el error de confundir la reputación que tenían con lo que realmente estaban haciendo en la actualidad. Y esto lo vemos en la frase inicial que dice: yo conozco tus obras. ¿Están conmigo? Sí. Versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre. Leamos esa parte juntos. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Ahora, la versión Valera 60 traduce esto como tienes nombre de que vives. ¿Okay? Una traducción un poquito más actualizada, o en otros lenguajes, diría algo más cercano a que tienes reputación de que vives. Tienes reputación de que vives. ¿Cómo se construye una reputación? Bueno, haciendo algo, ¿no? Entonces, para tener una reputación de estar vivo, hay que dar evidencia en algún tiempo de que se estaba vivo. Es más, tal vez lo que sucedió en Sardis es que ellos se involucraron en tal obra que era tan impresionante que personas y congregaciones lejanos a ellos decían: wow, Sardis está haciendo mucho. Entonces Jesús les dice: yo conozco tus obras, que tienes reputación de que vives. Muchos dicen de ti: esa iglesia está haciendo grandes cosas. Okay, pero no olvidemos que en ese entonces no existían las redes sociales, ¿no? Entonces el escuchar que una iglesia estaba haciendo grandes cosas podía significar que estaban haciendo grandes cosas hace una semana, hace un mes, hace un año. ¿Me explico? Entonces tenían una reputación de que habían hecho grandes cosas, pero Jesús les dice: yo sé tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, hiciste cosas que te ganaron una buena reputación y está bien.
pero ya no las estás haciendo. ¿Ya? Y estás descansando en que otros dicen, wow, ustedes están haciendo grandes cosas, buenas obras. Has descansado en eso y has dejado que esas obras que te ganaron esa reputación se marchiten. Ahora, algo similar vemos en la indicación a afirmar las cosas que están para morir. Porque continúa, dice, sé que tienes reputación de que estás viva, pero estás muerto. Sé vigilante entonces y afirma las otras cosas que están para morir. La idea continúa la misma. Hay un concepto de lo que es Sardis y está entonces lo que realmente es Sardis. El concepto de lo que es Sardis se lo han de haber ganado por alguna obra o obras que ellos estaban haciendo. Pero lo que realmente era Sardis era una iglesia que en ese momento actual no estaba desarrollándose o desenvolviéndose de acuerdo a la reputación que habían ganado. Estaban muertos o estas obras estaban muertas, y si no estaban muertas, estaban moribundas. ¿Me explico? Las que habían dejado de hacer, estaban las que habían dejado de hacer, y las que no habían dejado de hacer estaban moribundas, estaban a punto de dejarlas de hacer. ¿Me explico? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Y también vemos este tipo de lenguaje en lo que sigue. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas. Tal vez una traducción mejor sería completas delante de Dios. Es decir, regresa a esta idea, vuelve a esta idea. No se han hallado tus obras completas delante de Dios. Es decir, tal vez iniciaste algo que te ganó una reputación, pero no has continuado. ¿Ya? Esta era la situación de Sardis. Tenían reputación, nombre de que estaban vivos, de que estaban involucrados en obra, pero la realidad es que habían dejado muchas de estas cosas. Las que no habían dejado estaban a punto de dejarlas de hacer. Y el Señor les dice, necesitan afirmar, retomar. Han dejado estas cosas por un lado. Se ganaron una buena reputación, que está bien, pero la realidad es que en la actualidad han dejado estas cosas. Han dejado las cosas no perfectas, es decir, no completas. No han continuado la obra que iniciaron al principio. La iglesia de Sardis era una iglesia de la cual nadie podía negar que había hecho mucha obra buena en un tiempo pasado. Pues por esto se habían ganado la reputación, el nombre de que estaban vivas. Pero desafortunadamente ya no practicaban todas estas obras, pensando que el hecho de haberlas llevado a cabo antes y al grado que le habían ganado una buena reputación era suficiente. Pero ante tal problemática tenemos la frase que sugiere la exhortación a practicar un proceso continuo de retomar. Versículo 2 dice, sé vigilante y afirma, retoma con nuevo ánimo, dale nuevas energías a las cosas que aún no has dejado, a las otras cosas que están por morir, que están por marchitar. Retoma las obras, afirma las cosas que están para morir. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Considere las obras por las cuales nuestra congregación o tal vez usted mismo tiene buena reputación. ¿Por cuáles cosas tiene buena reputación Betel? Hemos escuchado que Betel es dadivosa, ¿no? Que Betel es un lugar cálido donde viene la gente y se le saluda. Que Betel es una iglesia que ora. Eso es lo que hemos escuchado de Betel, ¿no? Entonces, consideremos las obras por las cuales nuestra congregación o por las cuales usted mismo tiene buena reputación.
Haga ese análisis, esa reflexión. ¿Por qué se ha ganado usted? Bueno, todos tenemos reputación, ¿verdad? Entonces no pensemos en las cosas que nos han ganado mala reputación. Tal vez pensemos en las cosas que nos han ganado buena reputación. Ahora, ¿cuáles de estas cosas han marchitado o han muerto en Betel o en nosotros? ¿Cuáles están moribundas? ¿Cuáles se están marchitando? Oremos que al ver que la iglesia que Dios desea se caracteriza por una vigilancia contra la complacencia espiritual, la cual se expresa a través de un proceso continuo de retomar. Oremos que al ver eso seamos inspirados a afirmar aquellas cosas que vemos que tal vez están marchitando. Oremos que al ver que Dios desea que retomemos, que continuamente estemos reflexionando en aquello que nos ha ganado buena reputación con otros. Que al pensar en esto, si vemos que hay obras que hemos dejado marchitar, que las empecemos a cultivar otra vez. El proceso de retomar no es solamente pensar en lo que hacíamos antes. Oh, gracias a Dios por la obra que hacíamos antes y hablar de lo que hacíamos antes. Esa es la complacencia espiritual. Confundir lo que hacíamos antes con lo que debemos estar haciendo ahora. Entonces el proceso continuo de retomar, piense en lo que se hacía antes, pero no se queda simplemente en recordar, sino que procede a considerar cuáles obras se han convertido en moribundas para retomarlas. Oremos que al ver que la iglesia que Dios desea se caracteriza por esta práctica, seamos movidos a reafirmar, no a lamentar. Está bien, si se siente y quiere lamentar, ay, qué lástima que ya no hacemos eso, o qué lástima que ya no hago eso, o cómo es posible que deje de hacer eso. Está bien, se vale, sí, pero no nos quedemos lamentando o no nos quedemos paralizados por la culpa de que ya no se hace, porque eso tampoco es fructífero. Oremos que seamos movidos a ver esto, a ser conscientes de esto y a responder al reafirmar, a retomar, a recultivar aquello que tal vez hemos dejado empezar a marchitarse. En segundo lugar, el pasaje de hoy nos expone que Dios desea una iglesia caracterizada por su vigilancia contra la complacencia espiritual, la cual la iglesia es llamada a expresar por medio de un proceso continuo, no solamente de retomar obras, pero retomar enseñanzas. La vigilancia contra la complacencia espiritual se expresa a través de retomar obras, de reflexionar en lo que nos ganó buena reputación y ver aquello que hemos dejado marchitar. Recuerden, la reputación y lo que somos pueden ser cosas diferentes. Entonces, la vigilancia se caracteriza por retomar obras, pero también por retomar enseñanzas. En los versículos 3 al 6, el mismo Jesús glorificado y omnisciente, que conocía todas las obras de Sardis, le hace un llamado directo a retomar enseñanzas, no solamente obras, sino enseñanzas. Interesantemente, vamos a ver que el llamado de Jesús a que Sardis retomara enseñanzas está aquí en una frase que creo yo les va a hacer recordar otras cosas. ¿Okay? Vayamos al pasaje, dice el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has, lea conmigo, de lo que has recibido y oído. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El llamado de Jesús a que Sardis se acordara de lo que había recibido, oído, puede traer a la mente las varias cosas. En primer lugar, tal vez le trae a la mente las palabras de Jesús cuando le dijo a los discípulos: de gracia recibisteis, dad de gracia. Frase que viene al final de una orden que Jesús da a sus discípulos, que empieza de la siguiente manera en Mateo 17, dice: y yendo, predicar. Predicar. Entonces, dad de gracia lo que de gracia han recibido. Viene al final de una orden de que predicaran. Dice: yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? Entonces, esta idea de dar de gracia, lo que recibisteis de gracia, está conectada a esta idea de ir y predicar. Manténgase en mente. Tal vez le trajo a la mente esa frase. O puede ser que le trajo a la mente las palabras de Pedro y Juan cuando fueron traídos ante el concilio para ser ordenados a parar de enseñar en el nombre de Jesús. ¿Recuerdan lo que dijeron ellos? Ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, recibido y oído. Dad de gracia lo que de gracia recibiste. Pedro y Juan dicen: no podemos hablar de lo que hemos visto y oído. Todo esto vinculado con esta noción de predicar o de enseñar. O tal vez le trae a la mente las palabras que se leen cada vez que celebramos la Cena del Señor, escritas por Pablo en 1 Corintios 11:23. ¿Recuerdan qué es lo que dice el pastor? Siempre dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto de recibir, esto de oír, está vinculado con el predicar, con la enseñanza. ¿Y el predicar y la enseñanza de qué? Del Evangelio, de que el reino de Dios se ha acercado. La razón por la cual nos trae a la mente esta frase, lo que ha recibido y oído, la razón por la cual tal vez nos trae a la mente todas estas otras pasajes o instancias es simple. El llamado de Jesús a que Sardis se acordara de lo que había recibido y oído era una referencia a que se acordaran del Evangelio. Es decir, cuando hablamos de que Sardis estaba siendo exhortada a retomar enseñanzas, realmente estamos hablando de una enseñanza en particular: el Evangelio, el mensaje de la salvación, el plan de salvación, lo cual nos puede parecer muy básico. ¿A qué se refiere Jesús? ¿No hemos ya escuchado el Evangelio? ¿Qué es esto de retomar el Evangelio? Esto nos puede parecer muy básico, pero de acuerdo a la manera en que Jesús complementa este llamado, al decirles: acuérdense, sujétense, guarden lo que han recibido y oído, lo que Jesús dice después de eso, nos hace ver que el estar siempre retomando el plan de salvación, el mensaje de salvación, es tan fundamental que caer en la complacencia al pensar que meditar en el Evangelio es demasiado básico, tiene graves consecuencias. El momento que usted empiece a pensar: o yo esto ya lo escuché, yo esto ya lo sé, esto ya no habla a mi vida, eso tiene graves consecuencias. ¿A qué me refiero? Notemos que justamente después de exhortar a Sardis, después de decirle: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, acuérdate del Evangelio y guárdalo y arrepiéntete. Después de decirle eso, le dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué? ¿Jesús viniendo como ladrón? Si como ladrón Él viene para el mundo, para nosotros Él viene como un rey triunfante a redimirnos.
Entonces, ¿cómo es que este Jesús que amamos se puede presentar como un ladrón para el creyente? Bueno, antes de que se pierda en una imagen errónea, es errónea esta imagen. Y yo diría que últimamente es de origen de culto a dioses paganos. La imagen de Dios como un verdugo o ejecutor ansioso por hacer caer la guillotina al instante que uno de sus seguidores se equivoca. Es errónea esa imagen. Dios no está ansioso de hacerle caer la guillotina a usted el momento que usted se equivoque. Consideremos bien lo que está diciendo esta frase. Dice, ¿cómo empieza? Dice, pues si no, velas. Pues si no, velas. Bueno, pues si no velamos. ¿Qué es lo opuesto a velar? Dormir, claro. Entonces lo que Jesús está diciendo es, pues si no velas, es decir, si te duermes. Si te duermes. Ahora, recuerden, Jesús hablaba muchas veces tanto en términos físicos, pero para darnos un entendimiento espiritual. ¿Okay? Entonces aquí, primero consideremos el aspecto físico y después consideremos la aplicación espiritual. Dice, si no velas, es decir, si te duermes, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando alguien se mueve alrededor nuestro cuando estamos dormidos? ¿Le ha pasado eso? ¿Está durmiendo o duerme usted? Tal vez estaba esperando a que el hijo regresara o a que regresara el cónyuge, tal vez le tocó trabajar tarde o lo que sea, o está esperando a familiares que lleguen. Está dormido y de repente escucha movimiento. ¿Cómo se levanta? ¿Ah? Sí, te sobresalta, exacto, se sobresalta uno, ¿no? Nos podemos levantar cuando nos quedamos dormidos y hay movimiento o suena el teléfono. ¿Ya? ¿Ya ha sucedido eso? Que le suena el teléfono, 2 de la mañana, en pleno sueño. ¿Qué se levanta uno pensando? ¿Qué pasó? ¿No? Yeah. Así es, nos asustamos, nos confundimos, malentendemos o malinterpretamos las cosas. ¿No? ¡Ping! Suena el teléfono, ¿verdad? A las 2 de la mañana. ¡Ay! ¿Qué sucedió? ¿Qué le pasó? ¿Quién se accidentó? Bueno, y vamos viendo y es uno de esos memes que vienen en cadena. ¿Verdad? ¿Pero por qué sucede? Porque estábamos dormidos. Entonces, cuando estamos dormidos y algo sucede, nos levantamos sobresaltados. Me encantó esa palabra, sobresaltados. Y esto es precisamente lo que Jesús advierte. Si nos dormimos espiritualmente, si nos volvemos complacientes espiritualmente, si empezamos a pensar que el mensaje de la cruz es demasiado básico, que ya lo hemos escuchado todo, así que no le hace que faltemos otro domingo, o no le hace que nos saltemos otro devocional, o lo que sea. Entonces, cuando Jesús se mueva alrededor de nosotros, es más, cuando Él se acerque a nosotros y venga sobre nosotros, si estamos dormidos, mire, esto me ha pasado a mí. En lo personal, y yo lo he experimentado del otro lado de la moneda también. Stephanie puede estar dormida, yo puedo acercarme y hacerle una caricia y se sobresalta, porque no se espera. ¿Me explico? Entonces Jesús puede acercarse a nosotros, puede venir sobre nosotros
y si estamos dormidos, en vez de ser una experiencia en la que disfrutemos cercanía a nuestro Señor, nos va a sobresaltar. Nos va a sobresaltar. Si nos dormimos y empezamos a pensar que esto del Evangelio es demasiado básico, entonces cuando Jesús se mueva alrededor de nosotros, cuando se acerque y venga sobre nosotros, lo cual, como ustedes que llevan tiempo estudiando aquí la palabra como nosotros, saben que no solamente sucede. Jesús no solamente se acerca cuando las luces están bajas, cuando la música está contemplativa, cuando está encendido el incienso. Jesús no solamente se acerca de esa manera. Jesús se puede acercar por medio, y tal vez más significativamente, por medio de la dificultad. Por medio de la pérdida de un ser querido, por medio de la pérdida del trabajo, por medio de la pérdida de la salud. Cuando Jesús desee traernos más cerca de Él a través de una prueba. Y mira, hay creyentes que niegan esto. Que dicen que al creyente no le tiene que venir prueba, no le tiene que venir dificultad inexplicada. Es un entendimiento torcido. Jesús se acerca a nosotros a través de las pruebas. Entonces, cuando Jesús se acerque a nosotros, cuando desee traernos más cerca de Él, si estamos dormidos, debido a que no estamos anclados en su palabra, en las verdades bíblicas básicas del Evangelio, como que Dios nos ama, es una verdad clave, básica del Evangelio. Dios nos ama. Dios nos ama, pero si no estamos reflexionando, retomando estas verdades, cuando Jesús se acerque a nosotros por medio de la prueba, lo vamos a ver como un ladrón. Lo primero que nos preguntamos si estamos dormidos, bueno, entonces Dios ya no me ama. ¿Dios está enojado conmigo? Tal vez la pregunta debería de ser, wow, Señor, ayúdame a descubrir cómo quieres que me acerque yo más a ti por medio de eso. Entonces, cuando Jesús, si estamos dormidos, desea acercarnos a Él, desea acercarse a nosotros, debido a que no estamos anclados en su palabra, en las verdades básicas del Evangelio de que Dios nos ama y está usando esta vida terrenal con todo y sus dificultades, o tal vez debería decir especialmente con sus dificultades, para forjarnos para el trabajo que estaremos haciendo reinando a su lado por la eternidad. Lo que sucederá es que no le sacaremos provecho a esas situaciones intencionadas para acercarnos más a Jesús, serán para nosotros como ladrón, cosas que nos causarán temor, confusión, sobresalto, ansiedad, de sorprendernos sin saber a qué horas viene sobre nosotros. Ahora, afortunadamente, para quitarle esta imagen errónea de Dios como alguien que está ahí velando cuando le bota la guillotina, Jesús cierra esta advertencia que es más que nada es una narrativa de una consecuencia natural. Algunos dicen que esta es una amenaza. Yo no la leo así, porque yo no creo que Dios amenaza. Dios nos dice lo que va a suceder. Eso no es una amenaza. Cuando yo le digo a mi niño, no toques ahí porque te vas a quemar, no lo estoy amenazando. ¿Me explico? Sí. Le estoy diciendo la consecuencia natural de tocar algo caliente. ¿Ya? Entonces aquí, cuando Él dice, vela, porque si no, cuando yo venga sobre ti vas a sentir que es un ladrón, es una consecuencia natural. Si estás dormido espiritualmente, entonces cuando Jesús se acerca no estás listo para recibir estas situaciones de manera provechosa. Pero para quitarnos esta imagen de Dios como alguien que está listo para botar la guillotina, Jesús continúa o da seguimiento a esta advertencia de una consecuencia natural con un recordatorio, con un alentador
recordatorio de lo que debería impulsar a Sardis más que el conocimiento de las graves consecuencias de la complacencia espiritual. Porque sí, aunque nosotros no seamos así, aunque nosotros a veces somos mejor llevados por el mal. ¿Ya han dicho eso alguna vez usted? Es que a ti solo por el mal se te puede llevar. Solo por el cincho, por el cinto. Solo así, ¿entiendes? Bueno, aunque a veces nosotros somos así, que solo se nos puede llevar a las malas, el Señor siempre tiene la esperanza de que vamos a ser llevados por las buenas. Entonces, aunque dice, hey, esta es la consecuencia natural de quedarte dormido espiritualmente, Jesús cierra esta exhortación con un alentador recordatorio que yo creo que en el corazón de Jesús era lo que debería impulsar a Sardis más que el conocimiento de las graves consecuencias naturales de la complacencia espiritual. Jesús cierra esta exhortación recordándoles el glorioso futuro que espera a todo aquel que ha depositado su fe en Él, y el cual cada creyente se puede adelantar a experimentar mientras más cerca caminan con Jesús en la actualidad. ¿Sabía usted eso? ¿Se había puesto a pensar en eso? Tal vez es muy básico eso. Que podemos empezar, que podemos adelantarnos a probar la comunión que vamos a experimentar con Dios en el cielo. Nos podemos adelantar a experimentarla en esta vida. Sí, eso se puede hacer. Se puede hacer practicando todo lo que aprendemos aquí que nos acerca al Señor. Y esto Jesús lo dice versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora, esto no es que ellas se hayan hecho dignas a sí mismas, esto significa que Jesús las había limpiado y ellos se habían acercado. Dice, tienes algunas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Es decir, que están caminando conmigo, que están experimentando ahora, en este momento, un adelanto del compañerismo, de la comunión que vamos a experimentar en la eternidad. Qué bendición eso, ¿no? Sí, Señor. Y continúa Jesús, y esto no es todo. Estos en Sardis lo están experimentando en la actualidad, pero los van a experimentar todos. Versículo 5, todos los que han depositado su fe en mí, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Aleluya. Lea conmigo, y no borraré su nombre del libro de la vida. Dele gracias a Dios porque Él no va a borrar su nombre del libro de la vida. Aleluya, amén. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es que qué gloria tan grande que vamos a experimentar compañerismo con Jesús en la eternidad. Y para agregarle gloria a esa gloria, podemos experimentar compañerismo con Jesús desde ahora, caminando cerca de Él. Ahora, ¿cuál es la aplicación? ¿Desea empezar a disfrutar un adelanto de la gloriosa comunión que le espera cuando camine con Jesús, con un cuerpo glorificado a la par de Él en la eternidad? La clave se encuentra en estos versículos. Velad. No nos durmamos. Pidamos perdón por las veces que hemos pensado que ya lo hemos escuchado todo. Así que no le hace si faltamos otro domingo, o qué importa si nos salteamos otro devocional, o realmente no es la gran cosa si pasamos otro día, otra semana, otro mes, o otro año, sin practicar las cosas básicas y establecidas en la palabra para caminar con Dios y de las cuales escuchamos aquí semana tras semana. Pidamos perdón a Dios y retomemos, acordémonos, contemplemos y guardemos el Evangelio que una vez recibimos y oímos. El pasaje de hoy
nos demuestra que Dios desea una iglesia que se caracteriza por su vigilancia contra la complacencia espiritual, la cual expresa por un proceso continuo de retomar en dos aspectos, de retomar obras que al reflexionar notamos que hemos dejado que se empiecen a marchitar, pero también de retomar el evangelio, enseñanzas, el evangelio y sus enseñanzas básicas para caminar con Jesús en cualquiera que sea la manera en la que Él en su omnisciencia decida acercarnos más a Él en cualquier dado momento. Que recuerde, Jesús se acerca no solamente cuando todo está así bonito y espiritual, se puede acercar con un accidente, se puede acercar con una pérdida, se puede acercar con una dificultad. Sin embargo, antes de pensar en el tipo de iglesia que Dios desea, debemos empezar por unirnos a la iglesia de Dios a través de la salvación, la cual, si no has recibido la salvación, puedes alcanzar al avivar tu espíritu creyendo en el mensaje de Jesús. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús quiere que tú sepas? Jesús quiere que sepas que Dios desea una relación personal contigo. Pero debido a que Él es santo, tus pecados, sea que tú estés consciente en la manera que has fallado o no, te han mantenido separado de Dios. Y al menos de que te sean perdonados, te mantendrán lejos de Él y de la realización personal por la eternidad, debido a que la misma santidad de Dios te imposibilita obtener el perdón de pecados por tus propios esfuerzos. Sin embargo, Dios te ama, me ama, nos ama tanto, que envió a su Hijo Jesús para que si tú crees que Él es el Hijo de Dios, que vivió sin pecado, murió y resucitó en pago completo y únicamente satisfactorio por tus pecados, y si lo crees genuinamente, de tal forma que quieras comenzar a vivir la vida para demostrarle lo agradecido que te sientes con Él, al darle tú la espalda al pecado, tus pecados te serán perdonados y tendrás acceso al reino de los cielos. Por esta razón, si hoy deseas confesar por primera vez que crees que Jesús es el Hijo de Dios, que vivió sin pecado, murió y resucitó en pago completo y únicamente satisfactorio por tus pecados, y que lo crees de tal forma que te sientes tan agradecido con Él que le vas a dar la espalda tú al pecado, yo te invito a que cierres tus ojos, que ores al Señor confesando tu fe en Jesús y su obra, que le pidas perdón por tus pecados y que dediques tu vida a Él. Por otra parte, si ya eres un seguidor de Jesús, te invito a que dejes que este pasaje te inspire, te mueva a involucrarte en un proceso continuo de retomando tanto las obras que al reflexionar notas que has empezado a dejar que se marchiten, tanto como de retomar el evangelio y sus enseñanzas básicas para estar despierto, para caminar con Jesús en cualquiera que sea la manera en la que Él en su omnisciencia decida acercarse más a nosotros en cualquier dado momento, para que estemos despiertos y para que cuando Él venga sobre nosotros no lo veamos como algo que no es, sino lo veamos del modo que Él se ha presentado a nosotros por el Salvador amoroso que es. Pastor. Amén.